Buen día, traders. Alanino de Russo y es martes 25 de febrero del 2025. Son las 9:37 am en Buenos Aires. Falta 1 hora 53 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 4,23% y se instaló en 18,98, después de haber tocado un máximo de 20,24, que es un valor claramente de incertidumbre. Visto esto, no obstante, no se disparó el put call ratio, que es la relación de coberturas. De todas maneras, está en 0,97, que es un valor muy próximo a 1. Significa que el mercado se empezó a cubrir. De todas maneras, hay más calls que puts. Significa que todavía el mercado tiene algún sesgo alcista. En cuanto a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, en el día de ayer este número quedó en 48,71, un valor dentro de todo aceptable. Los índices fueron afectados, empezando por SPY, que bajó el 0,46, y el dato aquí es que rompió el promedio ponderado de 50 y empezó a generar una falla de Blue Eyes. Esto puede llegar a ser serio. La caída en el SPY puede ser hasta 5% 3 veces por año, con lo cual podríamos estar ahí a poco de haber iniciado el presente año. A lo que se refiere al Nasdaq, también se dio la misma situación con una caída del 1,18%. Se rompió la SMA de 50, tenemos un MACD en cruce, tenemos el Commodity Channel Index cruzando el cero. Significa que el papel está debajo del promedio ponderado de 20 y el RSI se puso en 50, que es un valor bajista. En lo que se refiere a Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media bajó el 0,72% y de una rompió la SMA de 200. Fíjense que se ha comportado como un rounding top. Nunca pudo traspasar, al menos desde el mes de diciembre, el promedio ponderado de 50. Recuerden que el SPY sería muy parecida a IWM si no tuviera las Magnificent Seven. En el caso de las empresas industriales, fíjense que 0,09 arriba y quedó en el borde de la SMA de 50. Es un doji negro, significa que abrió más alto lo que cerró, el cierre más alto que el del día anterior. De todas maneras, el valor del cierre es en 4,34, mientras que la SMA de 50 está en 4,36. Quiere decir que también acá tenemos un Blue Eyes Failure. Y fíjense que supuestamente la industria americana, que es la que debiera ser defendida con el tema de los aranceles, acá vemos el comportamiento real. El petróleo subió el 0,82% y se está sentando sobre la SMA de 200, debajo de la de 50. En el caso del oro, continúa imparable. Ayer volvió a subir y a hacer un nuevo all-time high, 0,54% arriba, y este es un dato preocupante porque, en definitiva, esto lo que desvela el gran temor a el aumento notable de la inflación como resultado de la guerra comercial y el aumento de los aranceles que dispuso Estados Unidos, en principio aplicar con sus vecinos de Canadá y México del 25% y China del 10%. El rendimiento de los bonos del Tesoro ayer bajó 0,61, está en 43,93, corresponde a una tasa del 4,4 prácticamente. Recuerden, la tasa que aplica la Reserva Federal es 4,5, quiere decir que es ligeramente positiva, pero es insuficiente para enfrentar una llamarada inflacionaria y controlar la inflación, así que veremos cómo transita en los próximos tiempos. Las criptomonedas relevantes: Bitcoin 2,77 abajo, dato de esta mañana, está en $88.998, está debajo de la SMA de 50, pareciera ir a buscar piso en la SMA de 200. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución de esta mañana es 3,64% abajo, en $2.422. Los papeles argentinos más relevantes que cotizan en New York: Grupo Galicia 1,32 abajo, debajo de la EMA 17 y de la SMA de 50, está en una falla típica de Blue Eyes, obviamente influida por el escándalo cripto de la moneda Libra. En lo que se refiere a YPF, misma situación, 1,83 abajo, debajo de la SMA de 50 y de la EMA 17. En el caso de los bancos relevantes que han sido noticias, por ejemplo, Banco Macro también en caída, 1,86, debajo de la SMA de 50. En el caso de Superville, el otro banco que ha sido noticia recientemente, también en caída, 0,64, en un Blue Eyes Failure. El BBV argentino, que también fue noticia recientemente, también en caída, 2,43 abajo,
debajo de la SMA de 50. En cuanto a los unicornios argentinos más relevantes, tenemos a Mercado Libre, que ayer hizo un pullback del 1,62 después que le fuera muy bien en la presentación de los earnings y hiciera esta pequeña corrección. Hizo un gap de más del 7% que probablemente se cierre como siempre ocurre en estos casos. En el caso de Globant, el otro unicornio argentino relevante, enfrentó una fuerte caída. Ayer subió el 1,47, una suerte de relief rally después de este pequeño colapso que estamos viendo. Las Magnificent Seven, ayer agrupadas en este ETF apalancado 3-1, cayeron el 5,41%, rompiendo la SMA de 50. Básicamente las dos únicas empresas que se salvan son Meta y Netflix en lo que va del año. Este movimiento se explica en principio por Amazon, que continúa la caída un 1,79%. En el caso de Meta, la evolución fue del 2,26% abajo, buscando la SMA de 50. En el caso de Microsoft, que de alguna manera desalentó a los inversores con el cierre de algunos data centers, bajó el 1,03% después de haber hecho una vela con mucha mecha inferior. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, la evolución fue del 1,46% abajo, quedando debajo de la EMA 17. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, bajó el 0,23 haciendo piso en la SMA de 200. El gigante de la manzanita, Apple, subió el 0,63, hizo un engulfing pattern, lo cual puede predecir la continuidad del movimiento alcista. Se viene el cruce de la EMA 17 a la SMA de 50, que es un patrón francamente alcista. En el caso de Nvidia, que la ponemos en este panel, una de las tres empresas más grandes del mundo, ayer cayó el 3,09% y fíjense que no pudo traspasar la línea de los máximos declinantes, rompió la SMA de 50 y volvió a llenar por completo el gap down que produjo la noticia de DeepSeek y no pudo quedarse arriba de 1,41, que fue el mínimo que hizo la vela el día 24 de enero, que fue cuando se supo lo de la noticia de DeepSeek. En cuanto a ARM, el integrador de soluciones, también muy afectado, 2,98% abajo, rompió la SMA de 50, rompió la SMA de 200, está en una falla típica de Blue Eyes. Completando el panel de autos eléctricos tenemos Lucid, 9,15 abajo, rompió la SMA de 50. Tenemos a NIO, el fabricante de autos de capital chino, 1,80 abajo. Fíjense que acá se está formando un Evening Star, así que atención con eso. Y el campeón de todos es el gigante Tesla, que bajó el 2,15, no termina de acertar. Fíjense que hay un patrón de una letra H, que es un patrón bajista, y esto se lo debemos a, bueno, al incumplimiento de el número de entregas y de ventas que había prometido y a la no aparición de del nuevo auto que había prometido Tesla, con lo cual probablemente hasta el mes de junio, cuando aparezcan novedades sobre el robotaxi y eventualmente sobre el Optimus, que es el robot de aplicación doméstica, tal vez veremos algún repunte. Observando los ETFs que habitualmente miramos, tenemos Oxel, el ETF apalancado de los microchips, 7,12 abajo, en un valor extremadamente bajo, 26,67 aproximadamente, muy cerca de un soporte que anda en los $25 aproximadamente. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, rompió la SMA de 50 a 1,86 abajo. El ETF de las biotecnológicas, Labu, 4,98 abajo. En el caso de Macy's, los famosos department stores, 0,07% abajo, debajo de la SMA de 50. La transición que nos dejan las bolsas del mundo, empezando por Europa, Oriente Medio y África, es alcista. En el caso de Asia y Pacífico, están todas para abajo con la excepción de la bolsa de la India. Esta mañana la volatilidad está de vuelta en ascenso, 1,31, así que mucho cuidado con esto porque va a ser una mañana complicada. Tenemos T21, 22 exuberante en el corto plazo, con lo cual ya vimos que el 48% de las empresas estaba arriba del promedio ponderado del 50 y puede haber alguna corrección. En lo que se refiere al Nasdaq, está 41 puntos abajo, pero está en falla debajo del Volatility Stop del Trendinator, está debajo del EMA 3 y la EMA 8, está en un squeeze que lleva mucho tiempo y fíjense que también lo tenemos al RSI Stochastic en el piso listo para iniciar un ciclo de cero. En la semana lleva
en squeeze, 2 días squeeze de alta compresión, pero prácticamente 6 semanas en squeeze de baja compresión y compresión media. En el caso de Standard Poor's, esta mañana está a 3 puntos abajo, mismos comentarios que el Nasdaq, que está en falla, está roto el volatility stop, está en un squeeze que lleva 10 días. En el caso de la semana, lleva prácticamente 6 semanas en squeeze, así que atención con eso, está todavía arriba del soporte del Trendinator semanal, así que veremos si logra mantenerse ahí o lo termina rompiendo. En el caso de Russell 2000, está con un punto abajo, también está en falla, mismos comentarios del resto de los índices, lleva un squeeze de 6 semanas, con lo cual, y también en falla en la semana, así que lo más probable es que esto continúe para abajo. En el caso de los futuros del Dow Jones, están 38 puntos arriba esta mañana. De todas maneras, está en la fragilidad de una falla porque está debajo del EMA 3, debajo del EMA 8, del Volatility Stop y del Trendinator, con lo cual lo más probable es que teste la resistencia para volver a caer. Recuerden esto, recientemente salió de un squeeze en el día. En la semana está en un squeeze de compresión media que lleva 2 semanas. En cuanto a los datos económicos para inspirar el mercado, tenemos el sentimiento del consumidor. Veremos cómo da este número, que se publica a las 10 de la mañana hora del este de Estados Unidos. En lo que se refiere al resto de los datos de la semana, el día miércoles veremos la venta de casas nuevas, las estadísticas de petróleo, tenemos 12 speakers de la Reserva Federal. El día jueves veremos datos que son los más importantes de la semana, empezando por las órdenes de bienes duraderos. Veremos la evolución del Producto Bruto, con lo cual, con la sensibilidad que hay de la entrada de una recesión, este es un dato muy sensible. Veremos los subsidios al desempleo, mismos comentarios del Producto Bruto, porque si se llega a destartalar la estructura del empleo en Estados Unidos, tendremos una entrada en recesión. En lo que se refiere al día viernes, veremos el balance de la balanza comercial y veremos los datos que tienen que ver con el ingreso personal del trabajador americano. También veremos el PMI de Chicago. Si bien no tenemos muchas empresas en las que inspirarnos, veremos cosas que son muy relevantes a partir del día de hoy. En principio, veremos los datos de Home Depot, que, digamos, ha superado las expectativas, así que probablemente en la apertura lo veremos con un gap up. Entre otras empresas relevantes, veremos el Scotiabank. En el aftermarket veremos a Cava. Cava es una cadena de restaurantes de comida mediterránea muy similar a Chipotle, y lo que acá estamos viendo es que se está empezando a resentir el consumo como una retracción del consumidor americano en prevención de una posible crisis, con lo cual Cava de alguna manera está cayendo. De todas formas, veremos cómo le va en la presentación de earnings. Después veremos a AMC, Axon, First Solar, veremos a Lucid, la fábrica de autos eléctricos de lujo. Veremos a Lemonade, una empresa que vende seguros por internet que llegó a valer mucho dinero antes de la crisis del 2022. Veremos a Workday, un software de trabajo empresarial. Veremos a Intuit, a Lowes, que está en el mismo rubro que Home Depot. Veremos a Advanced Parts, Clear, Stellantis, Innovis. Veremos United Therapeutics. En el aftermarket del día miércoles veremos Nvidia. Nvidia tiene el poder de ponerse al hombro todo el mercado. Recuerden, es una de las 3 empresas más grandes del mundo. Si le va bien a Nvidia, va a revitalizar a SPY. Si le llega a ir mal, se lo va a arrastrar a la baja. Después veremos Snowflake, Salesforce, Marathon, muy sensible al valor del Bitcoin, que en este momento lo estamos viendo en baja. Joby, IonQ, Root, Kratos, Nutanix. El día jueves veremos a Vistra, Norwegian Cruises, el TD Bank. Veremos a la Warner Brothers, veremos en el aftermarket SoundHound, la empresa tecnológica Dell. Veremos a Archer, una empresa que fabrica drones para transporte de personas, fundamentalmente de despegue vertical. Clover, NewScale, Duolingo. Veremos a Transmedics, Bloom Energy. Veremos el día viernes a Fubo, TeraWulf, Chart, Fulgent, Frontline, Alpha, Butterfly, First Dibs y finalmente a Pelis, que es el laboratorio que produce medicamentos para tratar la atrofia geográfica macular. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.